Oye, qué interesante propuesta. Sí, un metal muy moderno. Sí. Muy industrial. Sumamente industrial. Sí, incluso con toques sí. electrónicos. Sí, exactamente. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto track. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry. Listos, pero con una sorpresa que va a causar polémica. Oye, ¿lo pondremos en el título o le pondremos signo de interrogación? No, ponle signo de interrogación. Para que no sepan de qué se trata y entren a ver. Exactamente, Jerry. Y ya que nos pongan, nos defraudaron o estuvo me salgo del canal. Si me desuscribo. Exactamente. Pero yo creo que va a gustar porque se debe a lo que vamos a reaccionar, a que... Sí, o sea, va intrínseco. Exactamente, es parte de la historia de... Exactamente. Estamos dándole seguimiento, aprendiendo qué es de este integrante. Sí. Jerry, hoy en miércoles de Love Bites vamos a reaccionar a Cristian Castro. Jerry, digo, a ver, todos nuestros seguidores japoneses así se les abrió el ojo así de ¿quién? Bueno, a ver, es un personajazo, nuestro Cristian. Seguro lo conocen. No, a ver, nuestro Cristian y se ha vuelto argentino. Sí. Cristian, no hagas nada, Cristian. No hagas nada. No, voy a enseñar a la gente, no hacer nada. Jerry, tenemos una sorpresa en este miércoles de Love Bites. Vamos a presentar, Jerry, este brebaje que portugués, Jerry, Portugal. nos los mandó Cristiano. Cristiano Martínez, un compadre aquí de acá de la tienda, sí, Jerry. No sé en qué Cristiano estaban pensando. Exacto, pero... sí. Jerry, déjame servirme esa cervecita que nos trajiste hoy. Sagres, Jerry. Y dice cerveja. Cerveja, no sé cómo se pronuncia. Jerry, fíjate que portugués. Fíjate que una buena compañera que tiene, que es de la costa. Ajá. Así decía cerveja. Cerveja. Ajá. Pásame la cerveja. Matthew, pásame la cerveja. Vamos a la costa a echar un abulón. Sí. Entonces, Jerry, esta Sagres, que también nos indica que es de Portugal. De Portugal. La vez pasada, Jerry, me trajiste Kool-Aid. Sí, te viste medio Kool-Aid con las compras que hiciste, Jerry. Te traje una con jugo de limao. Jugo de limao. Yugo de limao, Jerry. Pero esta, Jerry, bueno, ya presenta algo más decente, Jerry. Esta Sagres ya tiene 5 grados de alcohol. Ya, Jerry. O sea, acuérdate que nosotros, si no tiene grados de alcohol, nos torcemos. Jerry, entonces, saludcita con Sagres. Esta cervecita portuguesa. ¿Listos? Se me hace que te va a gustar porque me recordó a una cerveza mexicana. Sí. No, le faltó un poquito de enfriamiento. Sí. Una como tipo lager, ¿no, Jerry? Sí. Sencillona, muy a lo que estamos acostumbrados aquí en México. Precisamente es el estilo más popular en México. Así es. No sé por qué. Como para disfrutar y como para cerrar capítulo un viernesito con los amigos de la oficina. Jerry, quiero hoy que a nuestros suscriptores le transmitamos lo que les tenemos. Porque la verdad, estamos poniendo en juego el canal. Estamos poniendo en juego el canal con una apuesta. Una apuesta a darle un poco de variedad y de sorpresa al canal, porque también pues estamos un poco, decimos, no de mala manera, pero siendo un poco objetivos, encasillados un poco en el tema de que tenemos los viernes de The Warning y los miércoles de Love Bites. Exactamente. Y entonces nos cuesta un poco sacar un tercer video a la semana. Sí. A veces cuando podemos lo hacemos, en donde metemos bandas más variadas y reacciones más variadas. Exacto. Entonces, vimos la oportunidad de usar este puente de uno de los integrantes de Love Bites, ex integrante de Love Bites, pero fundadora, que acaba de sacar una nueva banda. Exacto. Y precisamente presentaron esta canción, que la nueva banda es Silky, de la ex fundadora, bueno, más bien de la fundadora. Nunca será ex, de la fundadora de Love Bites, Mijo, que es Rosana Mijo. A ver si nos ponen en los comentarios el Rosana es de dónde viene. Exactamente, que Jerry hace ratito quiso ponerle más bien un nombre. Mijo Rosales. Mijo Rosales,
que es como la compañera que yo tengo de oficina, Jerry, porque es mi oficina, entonces me comunico con mi hijo Rosales. Jerry, Rosana Mijo, por los datos que tenemos, fundadora, como bien dices, de Lovites, junto con ex bajista de Lovites, con Haruna. Con Haruna, exactamente, baterista. No es Haruna Matata. No, es Haruna, baterista de Lovites y Mijo, ex bajista de Lovites. Exactamente. Son las que fundan Lovites en el 2016. En el 2016, y por lo que vamos entendiendo y aprendiendo ya de la banda, en 2021. Exactamente, por ahí cambiamos. Justo cuando empezaba la pandemia y todo esto, ella se sale de la banda. Sí. Y entra Fami. Una nueva favorita del público y del canal también. Que es la bajista actual, que es una tremenda baterista y nos ha dado, bajista, y que nos ha dado extraordinarias presentaciones en el bajo. Que además fue la que tú viste en vivo. Que es la que vi en vivo en el Titans of Metal Fest en Ciudad de México. Jerry, pero hoy nos tomamos una apuesta, como bien dices. Hacemos una apuesta y vamos a reaccionar a la banda de Rosana Mijo, alias Mijo Rosales. Martínez. A ver si nos ponen el Rosana de dónde viene. Sí. Pues está interesante. Hay una canción de Rosana en el cielo, ¿no? Rosana en el cielo. No era esa la que canta. Nos van a... Sí, ya. Si no, excomulgados por lo menos. Porque ya nos pueden expulsar de Ciudad de México, porque ya no estamos ahí. Pero sí nos pueden expulsar de la iglesia. Sí. Así es. Y como tú sabes, si nos dicen de dónde viene este nombre de Rosana, Mijo, pero es esta fundadora de esta nueva banda. De esta nueva banda, y entonces queremos aprovechar este segue, este puente que hay entre estas dos bandas, para usar este miércoles de Lovites y darle un poquito de variedad y descubrir qué está pasando con exintegrantes de la banda de Lovites que tanto nos... Que son multiversos que tienen que ver, que en algún momento se conectan, ¿no? O sea, fundadores, etc. Igual algún día, como pasa con Halloween, que se juntaron todas, igual y hacen un concierto juntas. Una super power sacan band. una rola en conjunto. Exacto. Jerry, no sabemos porque acuérdate que hay manifestaciones de manera extraña que luego nos sorprenden. Entonces, Jerry, vámonos con esta rola, Jerry, que es Silky. No, la banda es Silky. Perdón, la banda es Silky. La rola es Carry On. Carry On, Jerry. Es según yo, es el primer single que saca la banda. Así es. Jerry, puede ser una apuesta brutal que nos tengamos unas reclamaciones brutales, o, como bien dices, o puede ser bien recibida por variantes que le estamos dando. Pero también falta ver nuestra reacción, porque puede ser algo que esté en nuestro rubro y nos guste muchísimo, o puede ir totalmente por otro. No sabemos qué va a pasar. No hemos visto, no hemos oído, y vamos a ver de a cómo nos toca. Sí. Vámonos con Silky Carry On. Vámonos, mi Jerry. ¿Listos? Oye,
qué interesante propuesta. Sí, un metal muy moderno. Sí, muy industrial. Sumamente industrial. Incluso con toques electrónicos. Sí, exactamente. Que me recuerda a bandas que nos digan, hay una banda que que tiene una vocalista femenina, que no me acuerdo, que tuvo un single en el radio que todo el mundo lo escuchó. Pero me recuerdan este tipo de bandas, Jerry, con vocales femeninas, como tú dices, muy electrónicas, muy industriales. Pero qué buen punch, ¿eh? O sea, qué buena. Buen punch. Oye, ¿mi hijo quién es? Mi hijo es la bajista. Ah, mi hijo es la bajista. La bajista que nos digan acá. quién es la vocalista. La vocalista sí. A ver quién nos dice, porque estaban esperando no Bache, la voz. Sí, nadie sabe. Sí. La vocalista no, o sea, no conozco a ningún otro integrante, no sé quiénes son. Solo conozco la bajista, que es mi hijo. Sí. Que es la que estaba en Love Bites. Sí, ya me acordé de estas bandas de Evanescence. Ah, Evanescence. ¿No? La voz un poco, que también mezcla un poco de repente con electrónico y exacto. así. O sea, me recuerda mucho a Evanescence estas tendencias electroniconas, industrialonas, muy machaconas, pero no tan trasheras ni tan power, sino más bien muy modernistas, ¿no? Sí. Es una propuesta interesante. Vámonos, mi Jerry. Smokes in your eyes. The system's compromised. There's nowhere left to hide. Clock and starts beginning. Our voice shouts carry on. Think your city clearing once again. So now it's start the fire from inside. All these waves to make tonight, but we carry on. Oh, we carry on. Pushing fire came to life. Put these misery behind, and we carry on. Oh, we carry on. And now this is a new world, a new world, a new world. Start the fire from inside. All these ways to make tonight, but we carry on. Oh, we carry on. Fortune fire came to life. Put these misery behind, and we carry on. Oh, we carry on. Fortune fire came to life. Put these misery behind, and now gotta find a way to survive. Ya está por terminar. Una rola muy futurista, ¿no? Muy futurista. No le encuentro un género. Un género, no le encuentro una influencia así inmediata. Es una fíjate, ahorita lo voy a comentar. Es una propuesta nueva en lo que a mí respecta. ¿Se te hace? O sea, es que la puedo ver una mezcla de influencias. Pero no veo un género que ya esté haciendo lo mismo. O no hemos escuchado. Pero, o sea, obviamente sí puedo agarrar que hay, por momentos me suena un poco incluso hasta a Limp Bizkit, pero en el lado de... Mira lo que quiero escribir. Exactamente. Sí. O sea, sí entiendo esa influencia por ese lado, pero es una mezcla de influencias, porque no suena tal cual a Limp Bizkit, ¿sabes? Sí. Yo me voy a reservar mi comentario. Es una propuesta muy actualizada, o sea, muy fuerte en el tema de la propuesta musical. Sí siento que tiene influencias fuertes de varios grupos, pero me parece que es vanguardista, ¿no? Ese es un poco el término que yo pondría. Si quieres, terminamos bien y vámonos a comentarios finales. Pues ya faltaba poco, efectivamente, también sabes, aquí en un poco, podré decir,
Linkin Park incluso un poco también. Sí, no, a ver, más que Limp Bizkit. Sí, Linkin más Park. que Limp Bizkit. Sí, Te iba a decir, Linkin Park. más que Limp Bizkit, Linkin Park. O sea, esto es una variante modernista de Linkin Park. Sí. Oye, sí, y aparte, te voy a decir una cosa, Linkin Park perdió a Bennington. Y ahora tiene Y ahora una tiene vocalista mujer. que también suena... Que seguramente se va a asimilar eso. Entonces, a ver, yo creo que no es mi metal favorito o sea, no es mi metal no es tan hacia lo industrial, hacia lo moderno, hacia lo electrónico, estos parones de fuerza, pero debo reconocer que traen una propuesta vanguardista, Traen una ¿no? propuesta muy moderna, ¿no? interesante. Sí, interesante. Habría que ver qué más tienen, si es su mejor rola, Sí. pues realmente dan que desear. Si es con lo que entran y viene un disco todavía más para arriba, Habrá que podría escucharlo. estar muy Sí, interesante, sí, porque, sí, o sea, sí, la rola no es para nada mala, Sí. pero tampoco es algo que rompa Estereotipos. estereotipos, ¿no? Ahora, sí debo decir lo que voy a decir. A ver. Decías, Jerry, y decíamos a los suscriptores, metimos esto en miércoles Dolobytes por este encontronazo cósmico que hay entre la fundadora, este puenteo que hay. Pero sí debo decirlo, que no se le acercan, pero No están años los... no se le acercan, pero ni, o sea, Años Dolobytes ya los... está construido en un edificio así. Y creo que la propuesta musical de este grupo, que es Silky, conquistará a cierto grupo que a le otro gusta. mercado. Exacto, pero no al metalero que nos ha conquistado Dolobytes con una reminiscencia brutal a un power, a un thrash, a un symphonic metal. Eso es sagrado. Va a otro público totalmente. Exacto, No sé de quién sea la idea, no sé de quién sea la propuesta. Oye, no sé de quién fue la idea de meter esto en miércoles de Dolobytes. No, pero está interesante porque si mi hijo creó Dolobytes con una idea en la cabeza y luego sale y crea este otro concepto totalmente por el otro lado, que es válido. Es válido experimentar y probar diferentes Exacto. cosas. Imagínate que mi hijo Rosales hubiera creado Dolobytes. Sí, no, tendría que, o sea, obviamente tenía que ser algo totalmente tenía que ser otro diferente. Y eso creo que se le aplaude. Sí, o sea, que haya tomado la determinación de formar esta alineación, este grupo, con una propuesta muy distinta, porque a Dolobytes no le hemos escuchado con estos tonos, ni este badaje. Pero repito, o sea, estamos oyendo el primer single. O sea, no siempre el primer single es te da pauta. No es tu mejor rola. Hay quien abre con su mejor rola del disco. Y hay quienes abren con la más baja. Pasó con el disco de Giants and Monsters de Hello. Exactamente. ¿No? Entonces, no sabemos qué se venga. Oye, si esta es la peorcita, aguas, porque puede ser un discazo. Sí, pero un discazo para su segmento musical. Claro. No creo que vayan a brincar a un segmento musical de Dolobytes que nos ha regalado joyas en distintas tonalidades. Y decía yo, Dolobytes trae trash, trae power, no te vas a pegar, Jerry, trae trash, power, trae symphonic metal, o sea, trae 10,000 cosas. Ellas, por lo general, no creo que migren a otro sonido fuera de lo que acabamos de ver. Creo. Puede ser. Creo. Es lo que están. Creo. Es lo que creo. Lo que muestran. Exacto, pero lo que muestran, pero podemos estar equivocados. Me gustó mucho tu comentario de que no eventualmente es Limp Bizkit, porque que acaba de morir desafortunadamente el bajista Limp Bizkit. No es el estilo, es más Linkin Park. Es Linkin Park con Eva, o sea, con Evanescence, con Limp Bizkit, exacto, o sea, es que hay una mezcla muy interesante, no metal, muy industrialón, electrónico. No me desagrada,
no es mi metal, no es mi rumbo musical, pero como bien dices, vamos a darle en este canal la oportunidad y que así me reacciona. Jerry. Así es. Para mí es un... Silky. Para mí es un 8-2. Ok. Quizá me estoy viendo un poco... Benevolente. No, quizá un poco castigador. Ok. Me hubiera gustado más bien poner 8-4. Creo que al final me arrepentí y lo bajé. Jerry, 8-4. Ok, 8-4. 8-4. Jerry, yo me voy con un 8-2. Uh-huh. Te voy a volar tu calificación. Original. Porque tratándose de la propuesta que le echa la comadre mijo, es interesante, pero no es tu rubro. No es una rola que esté dentro de mi abanico de gustos metaleros. Pero vamos a ver, como tú dices, qué viene adelante. Entonces, Jerry, quisimos hacer esto con todos los riesgos. Con todos los riesgos. Y pónganos en los comentarios. O sea, ¿qué opinan? Si fue una buena idea, si no puede ser. ¿Cómo se dice? Desacreditamos los miércoles de Lovites. Y tendré que usar ya. Sí. O sea, sí, tendré que ya usar esta mascada para escondernos los próximos miércoles. Entonces, pónganos, o si quieren que pongamos así, que veamos cosas que tienen que ver con Lovites y no siempre exclusivamente rolas de Lovites. Si hay algo, si hay... por ejemplo, de repente también nos han puesto o recomendado temas de solista que, por ejemplo, Miyako toca algunas cosas, no sé si Midori también, o que Asami. Entonces, también pónganos si quieren que reaccionemos a esos diferentes versiones y vertientes de Lovites. Sí, exacto. Y y que nos digan también en los comentarios qué les pareció esta rola. Sí, también. No, o sea, que oigan, nos está gustando, o de plano, porque hemos visto que los fans de los Lovites son fans. Son fans de Hueso Colorado. Son fans duros de roer. De roer, sí. Duros de roer, así es, Jerry. Pero qué bueno que haya esa camiseta puesta con Lovites. Y quisimos hacer este miércoles distinto con Silky. ¿Qué opinas de la Sagres? La cerveja. Páseme la cerveja. Matías. Pásamela, así me decía el cuidador de Veracruz. Cerveja. Jerry, fíjate que después del mirindazo que me recetaste con ese culé, fíjate que le doy a ver, no ofrece nada nuevo. No, pero yo le doy un 7.7 Sagres, Jerry. ¿Sagres o Sagres? ¿Sagres o Sagres? O Sagres. Que nos digan. Espérame. Sí, ponle el acento. Ya. Sagres. Cerveja Sagres. Cerveja Sagres, de la costa. Yo le voy a poner también un 7.4. Oye, ¿no nos han saludado nadie de Veracruz? No, nunca. ¿Por qué? Nunca. No somos. No gustamos en Veracruz. No gustamos. Oye, no somos del gusto de Veracruz. Somos vecinos de Veracruz. Tenemos residencia ahí. De toda la República nos han mandado saludos. Sí, menos de Veracruz. No habrá La gente de Veracruz es dura de roer. No, bueno, a ver, acuérdense que los veracruzanos y los camoteros no los queremos mucho. Tenemos pique. Exactamente. Jerry, suscríbanse, no se olviden comentar, de decirnos qué opinaron más bien qué opinan de que reaccionemos a cosas que no tengan que ver exclusivamente de Lovites, sino vertientes del mundo de Lovites. Exacto. Para expandir un poco más en nuestras reacciones, si están de acuerdo, si prefieren que simplemente nos dediquemos a hacer puras canciones de Lovites, pónganos en los comentarios. No se olviden de darle like, de suscribirse. Si no se han suscrito, por favor, denle suscribir porque nos ayudan muchísimo. Es la vara con la que nos mide YouTube y es totalmente gratis. Suscribirse no cuesta absolutamente nada. Y la única manera de castigarnos, si no les gusta, como Silky, me desuscribo. Para que puedan hacer eso, se tienen que suscribir primero. Exactamente. Entonces, suscríbanse y así nos castigan desuscribiéndose. Jerry, pues vámonos en este miércoles. Ya no sé si es miércoles de Silky
No. O de Low Bites. Es miércoles de Low Bites con sorpresa. Miércoles de Low Bites con Silky. Con Silky. A la cabeza. Jerry, listos. Terminamos cápsula. Vámonos. Cuídense. Listo. Vámonos.